Este es el primer problema que hace referencia a lo que es soluciones. El día de hoy vamos a ver lo que son soluciones, la siguiente propiedades y la subsiguiente lo que es equilibrio químico. Luego de eso vamos a resolver uno o dos exámenes pasados dependiendo a el tiempo también, ¿no? Al tiempo si es que nos alcanza. Bien, entonces este primer problema dice lo siguiente. Halle la molaridad para 5 gramos de ácido sulfúrico en 200 mililitros de solución. Inciso B, una solución que posee una concentración del 66% en peso de ácido clorhídrico y densidad 1.2. Inciso C, para 500 gramos de solución que posee 66% en peso de ácido sulfúrico y 1,15 gramos por cada mililitro. Aquí no es gramos, aquí es mililitros. Aquí es mililitros. Inciso D, 200 gramos de solución de ácido clorhídrico. Inciso E, calcule la normalidad para el inciso A. Bien, entonces vamos a ir viendo lo que son cada uno de estos aspectos, cada uno de estos incisos. Y prácticamente en la parte de soluciones lo que se estudia son cinco tipos de concentración. El primer tipo de concentración que se estudia en este punto es lo que es la concentración en peso, que se representa con las letras C minúscula, concentración porcentual. Esta concentración porcentual, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de soluto dividido entre la masa de solución y esto multiplicado por el 100%. Este es uno de los tipos de concentración que se ve en este tema. El otro tipo de concentración que se suele ver es lo que se conoce como concentración molar. La concentración molar, de manera general, se calcula como el número de moles de soluto dividido entre el volumen de solución. Esto, a su vez, se puede calcular como la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto y multiplicado por lo que es mi volumen de solución. Luego de esta fórmula, de estas fórmulas, se tiene más ecuaciones. De manera general se conoce que la masa de solución va a ser igual a la masa de soluto más una masa de disolvente. Después tenemos lo siguiente, la normalidad, que es otro tipo de concentración, que es igual a al número de equivalentes de soluto, equivalentes químicos de soluto, entre volumen de solución. Esto también se puede expresar como la masa de soluto multiplicado por un factor X dividido entre lo que es el peso molecular de soluto y esto multiplicado entre el volumen de lo que va a ser mi solución. Luego existe una relación entre estos dos términos. Esta relación me dice lo siguiente, que la normalidad va a ser igual a X veces la molaridad. De esa manera también se puede resolver esta ecuación. Si es que igualamos de este término y de este término lo que es masa de soluto, despejamos, igualamos términos, se obtiene esta relación. Esta relación es lo que comúnmente vamos a manejar para esta parte, para calcular lo que es normalidad o para calcular lo que es molaridad a partir del otro componente. Bien, entonces vamos a resolver el inciso A. El inciso A, que me dice que se disuelve 5 gramos de ácido sulfúrico en 200 mililitros de solución. Entonces tengo que hallar lo que es mi molaridad, que prácticamente va a ser a la masa de soluto. La masa de soluto siempre es lo que está en menor proporción, ya que todas las soluciones que vayamos a ver a partir de ahora van a ser mezcla de dos componentes, masa de soluto y masa de disolvente. Comúnmente la masa del disolvente va a ser agua, a no ser que el problema les diga otra cosa, el disolvente siempre va a ser agua.
Entonces, la masa del disolvente siempre va a estar en mayor proporción a lo que es la masa de soluto. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando preparamos una taza de té, digamos, una taza de té. Le colocamos el té y el disolvente siempre va a ser agua. ¿Qué le añadimos aparte de eso? El soluto llegaría a ser, por ejemplo, lo que es el azúcar. Y el azúcar siempre colocamos en una proporción mucho menor a lo que es el agua. Si colocáramos en proporciones iguales o el azúcar mucho mayor al agua, se llegaría a un punto de saturación, aunque eso no se ve en la materia también. Bueno, se ve en la práctica, pero no es en ejercicios. Bien, entonces sigamos. Siempre tenemos que identificar entonces cuál va a ser mi soluto. Entonces, en este caso, mi soluto es el ácido sulfúrico. Entonces, tengo 5 gramos de ácido sulfúrico. Dividido entre el peso molecular. El ácido sulfúrico tiene un peso molecular de 98 gramos por cada mol. Y esto va a estar multiplicado por mi volumen de solución. Aquí clave es que este volumen de solución mayormente nos van a dar en unidades diferentes a lo que es el litro. Entonces, de esto yo tengo que transformar a litros, ya que la fórmula de molaridad sí o sí me obliga a usar los datos en gramos y en litros, o en otro caso en moles, puede también darse en moles. Entonces tengo 200 mililitros de solución y eso lo voy a transformar a litros, que va a ser 0,2 litros. ¿Cuánto sale este valor, por favor? 0,25. Wow, qué bonito. Sale 0,25 moles por cada litro. La concentración molar, por eso tiene ese nombre. La concentración molar siempre tiene unidad de mol por cada litro. Por ese motivo se llama molaridad. Para el inciso B, entonces, el inciso B me da lo siguiente. Me dice que hay que calcular la molaridad para una solución que posee una concentración del 66% en peso de ácido clorhídrico y densidad 1,2 gramos por cada mililitro. Entonces, tengo una concentración que es del 66%. Aparte, me da una densidad de 1,2 gramos por cada mililitro. Bien, como podemos ver, aquí no tenemos masa, no tenemos lo que es volumen. Entonces, para aquí hay que hacer una adecuación de esta fórmula. Hay que usar una adecuación de esta fórmula. Y prácticamente esa adecuación se hace utilizando lo que es esta fórmula y utilizando también lo que es la fórmula de volumen de solución igual a masa de solución entre densidad de solución. Directamente les voy a dar lo que es la fórmula, ya que no importa mucho la deducción, sino la fórmula, que conozcan la fórmula. Aunque también pueden hallar, ¿no? Pueden hallar y despejar a partir de esto, hallar lo que es la molaridad en función de concentración o densidad. Otra cosa también que quiero hacer énfasis, es que esta concentración, este término de concentración, también puede ser denominado como pureza. Prácticamente, la concentración es la pureza, solo que en este caso, como solo estamos usando a partir de ahora, solo vamos a usar dos componentes que son soluto y disolvente, entonces la masa de soluto es la masa pura. Así que eso también tiene que tener en cuenta. Bien, entonces de manera general, tenemos que la molaridad en función de la concentración en porcentaje en peso va a ser igual a esta concentración dividido entre 100%, esto multiplicado por la densidad de solución y esto multiplicado por 1000. Todo esto dividido entre lo que va a ser mi peso molecular de soluto. Consideraciones para esta fórmula. ¿Qué consideraciones hay que tener? La concentración tiene que estar obligadamente en porcentaje. La densidad tiene que estar en gramos por cada mililitro
y el peso molecular expresado en gramos por cada mol. Este factor de 1000, ¿por qué motivo usamos lo que es gramos por cada mililitro? Porque este factor de 1000 me dice que hay 1000 mililitros por cada litro. Este es un factor de conversión. Este 1000 es un factor de conversión. En caso de que la densidad me dieran en gramos por cada litro, este factor no existiría, aunque no suele ser así. Pero hay que aclarar, ¿no? Esto solo es un factor de conversión. Si no me dieran, si me dieran la densidad en gramos por cada litro, entonces este factor no tenemos que aplicar. Pero mayormente no se le hace caso. Entonces calculemos para este caso lo que es la molaridad. La molaridad, que va a ser el porcentaje, 66%, dividido entre 100%. Esto multiplicado por la densidad, que va a ser 1,2 gramos por cada mililitro. Y esto multiplicado por 1000 es un factor de conversión de mililitros a litros. Sabemos que en un litro hay 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. También una aclaración, ¿no? Este mililitro también puede estar descrito como lo que es centímetro cúbico, es lo mismo, o también puede estar descrito como C.C, pero en minúscula, ¿ya? Puede ser de estas tres maneras, puede representarse lo que es en mililitro, ya que es lo mismo, solo que expresado de diferentes formas, ¿ya? ¿Esto qué es? Este cm al cubo es centímetro cúbico, que es igual a 1 mililitro. Pero este centímetro cúbico también se puede representar como C.C o directamente CC. ¿Eso qué sería? Centímetro cúbico. Va a tener consideraciones también en eso. El ingeniero suele hacer variaciones en eso y a veces creo que se confunden en eso. Entonces, esto va a ser todo esto dividido entre mi peso molecular. Entonces, estamos hablando del ácido clorhídrico y el peso molecular del ácido clorhídrico es de 36,5 gramos por cada mol. Entonces, ¿cuánto sale la molaridad, por favor, para este caso? 19,73, así. 19,73. Esto expresado en mol por cada litro. Como pueden ver aquí, nos sale un valor relativamente alto en lo que corresponde a lo que es esta concentración molar. ¿Esto a qué se debe? Técnicamente, de todos los factores que podrían influir aquí, está bien, ¿no? La molaridad de 19,63, ya digamos que está bien. Ya. Prácticamente, para que salga un valor alto en lo que es la concentración molar, influye mucho lo que es esta concentración en masa. Si esta concentración en masa es relativamente alta, esta molaridad va a ser alta del mismo modo, ya que esta concentración nos da la concentración en masa. Nos da un valor de 66%, entonces hay un alto contenido, lo que es el soluto en la solución. Vamos al inciso C. Bien, el inciso C. El inciso C me dice entonces, para 500 mililitros de solución que posee 66% en peso de ácido sulfúrico y 1.15 gramos. Ah, ya entiendo para qué me ha dado esto. Aquí sí era gramos, yo me equivoqué. Aquí sí era gramos. Quisiera gramos. Ya. Para 500 gramos de solución que posee 66% en peso de ácido y 1.15 gramos por cada mililitro de densidad. Entonces tenemos una masa de solución que es igual a 500 gramos. Tenemos una concentración en peso que es del 66% y tenemos una densidad que la densidad siempre nos va a dar densidad de solución. Si el problema no me dice nada, normalmente esta densidad va a ser una densidad de solución. Bien. Entonces, prácticamente podemos hallar un poco de manera directa lo que es la
lo que es la masa, la concentración molar, directamente con la fórmula, ¿no? Tenemos concentración y tenemos lo que es la densidad. Sin embargo, hay a veces que en estos problemas el ingeniero suele colocar algunas trampitas. Por ejemplo, aquí tenemos estos 500 gramos y uno se pregunta, ¿estos 500 gramos para qué son? Entonces, puede que el ingeniero para este tercer parcial les dé datos que posiblemente no tengan que aplicar a lo que es la pregunta. Simplemente tienen que ver y decir, yo tengo este dato y este dato, ya, tengo que usar estos datos y ya puedo calcular lo que es la concentración molar. Este dato de 500 gramos es un dato adicional que nada que ver con el problema. O también se puede usar en otro procedimiento, otro método de resolución. También se puede hacer eso. ¿Ya? También se puede hacer eso. Entonces yo voy a decir que, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya, vamos a hacer aquí otro método de resolución. Entonces yo voy a hallar aquí lo que es mi masa de soluto, que prácticamente va a ser mi masa de solución multiplicado por la concentración dividido entre 100%. Lo único que he hecho es despejar de esta fórmula lo que es mi concentración. De esta fórmula solo he despejado lo que es mi masa de soluto, nada más. No se confundan, solo he hecho eso. Entonces prácticamente van a ser los 500 gramos multiplicado por la concentración que es 66% y dividido entre 100%. ¿Cuánto sale eso, por favor? 330. 330. Gracias. Un cachito y... Ay, ¿qué pasó? Pucha. Ya. No sé qué habrá pasado ahí, pero ya que. Entonces aquí sale 330 gramos. Ya. Entonces, ahora lo que yo puedo hacer con esto es calcular lo que es mi volumen de solución. El volumen de solución entonces puede calcular como la masa de solución dividido entre la densidad de solución. Entonces aquí ya aparece lo que es otra fórmula, pero en función de las densidades, volúmenes y masa de la solución. Entonces tenemos una masa de 500 gramos dividido entre la densidad. La densidad que va a ser igual a 1,15 gramos por cada mililitro. ¿Cuánto sale eso, por favor? 434.78. 434,78. Y esto está expresado en mililitros. Bien, ya tengo entonces masa de soluto, ya tengo lo que es volumen de solución, ya puedo hallar lo que es la molaridad. Entonces la molaridad va a ser a los 330 gramos dividida entre mi volumen de solución, que va a ser 434,78 mililitros. Me falta aquí una data, me falta aquí la situación. Aquí me falta, a ver qué me falta. Debo mejor. Entonces, prácticamente aquí me faltaba un dato. La molaridad entonces va a ser igual a lo que es la masa del soluto, 330 gramos, dividido entre lo que va a ser el peso molecular. Estamos hablando del ácido, así que va a ser 98 gramos por cada mol. Y esto multiplicado por mi volumen de solución, pero esto expresado en litros. ¿Cuánto sale entonces la concentración molar, por favor? $7,74. Gracias. Entonces, al 7,74, esto expresado en mol por cada litro. Esta es una posible solución aplicando todos los datos. Pero como ya les mencionaba, no es necesario aplicar todos los datos, ¿no? Pueden utilizar directamente la fórmula de concentración dividida entre 100 por la densidad de la solución.
multiplicado por 1000 y dividido entre el peso molecular. Prácticamente les va a salir del mismo modo 7,74 mol por cada litro. Les va a salir exactamente lo mismo, no va a haber ningún cambio. Creo que hay un inciso D más, ¿no? A ver, D. 200 gramos de solución de HCl. ¿Qué? ¿Qué cosa he hecho aquí? 200 gramos de solución. Y aquí que sea 200 gramos de solución al 70%. Entonces, para mi inciso D, yo tengo una masa de solución que es de 200 gramos y tengo una concentración que es del 70% y me pide hallar lo que es molaridad. Bien. Aquí, como pueden ver, lo que yo necesito como dato adicional es lo que es mi volumen de solución. Necesito lo que es mi volumen de solución, ya que no tenemos dato de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer en este caso? En este caso, si es que me dan este problema, lo que yo puedo hacer es asumir la siguiente situación, ¿no? Yo puedo asumir que la densidad de solución va a ser igual a 1 gramo por cada mililitro. Entonces, si yo asumo esto, voy a tener que mi volumen de solución va a ser igual a 200 mililitros. Eso sería en el primer caso. Otra situación que ustedes también pueden asumir es lo siguiente. Pueden asumir que la masa del disolvente va a ser igual a el volumen de solución, del volumen de solución. Pero ahora se preguntarán ustedes en un problema, cuando yo me topo con un problema de este tipo, ¿cuál voy a considerar? ¿Este o este? ¿Esta situación o esta otra situación? Ya que si usamos ambos, técnicamente sale diferentes valores. Entonces, ¿yo cuál elijo para poder resolver este problema? Muy simple. Yo me voy a basar entonces en este valor, en esta concentración, O también me puedo basar en lo que es la masa de soluto. Si esta masa de soluto es un valor bajo, entonces yo puedo utilizar lo que es mi masa del disolvente. Yo puedo usar este criterio. Si mi masa del disolvente o mi concentración es bajito, un valor de 5%, de 10%, de 15%, yo puedo asumir este criterio. Yo puedo asumir que mi masa de disolvente es igual a mi volumen de solución. Pero si yo tengo un valor alto de lo que es mi masa de soluto o una concentración alta, en este caso hay una concentración del 70%, entonces yo tengo que usar este criterio, que mi densidad de solución va a ser igual a 1. ¿Esto por qué motivo? Porque si aquí yo tengo, digamos, una masa de soluto que es de 5, yo voy a disolver 5 en 200 gramos. Entonces, quiere decir que hay una mayor cantidad de agua. Entonces, yo puedo utilizar este criterio ya que el agua es predominante. Pero, ¿qué pasa si es que aquí yo tengo 100 gramos de soluto en 200 gramos de solución? Entonces, tengo una menor cantidad de agua, en donde casi prepondera lo que es el soluto. Entonces, yo puedo utilizar lo que es este criterio. Entonces, como ahora tenemos una concentración alta, que es del 70%, entonces yo puedo utilizar lo que es mi criterio, que densidad de solución es igual a 1 gramo por cada mililitro. Entonces faltaría ya lo que es la masa de soluto, que prácticamente van a ser los 200 gramos de solución multiplicado por el porcentaje de pureza o de concentración dividido entre 100%. Entonces esto va a ser 140 gramos. Como podemos ver, nos da una masa alta de masa de soluto, entonces yo tengo que usar este criterio. Entonces yo puedo decir ahora que la molaridad va a ser igual a 140 gramos dividido entre el peso molecular del ácido clorhídrico, que era 36,5 gramos por cada mol, y esto multiplicado por el volumen de solución expresado en litros, que en este caso va a ser 0,2 litros. ¿Cuánto sale eso, por favor?
$19,18. 19,18 mol por cada litro. Y como pueden ver, es una concentración molar alta, porque justamente esta concentración en peso es alto. Bien, por último, calcule la normalidad para el inciso A. Nos tenemos una molaridad de 0,25. Para el inciso B. Bien, prácticamente para la normalidad, lo que comúnmente se hace, en la mayoría de los casos, lo que comúnmente se hace, es primero calcular lo que es la concentración molar, debido a que es un poco más sencillo el cálculo y se complica un poco para lo que es la concentración normal. Prácticamente tienen casi la misma fórmula, casi la misma ecuación, solo que varían un término, en lo que se refiere al valor de X. Entonces vamos a decir que la normalidad va a ser igual a X veces la molaridad. Sin embargo, este X ¿de qué depende? Este X depende del tipo de compuesto que estemos tratando. Por ejemplo, estoy trabajando con un ácido. Este X va a ser igual a el número de hidrógenos. Si estoy trabajando con una base, este X va a ser igual a el número de radicales oxidrilo. Si estoy trabajando con un óxido, estoy trabajando con una sal, esto prácticamente va a ser igual a el número de aniones o cationes por la valencia. Creo que esto ya hemos visto, ¿no? A ver, por la valencia. Si estoy en una ecuación redox, en un proceso redox, X va a ser igual a el número de electrones transferidos, al número de electrones transferidos. Eso nomás hay que tener en cuenta, ya que prácticamente lo que tenemos aquí, el equivalente químico, es igual a el peso molecular entre este factor X. En algunos libros o en otros lados, este X lo denota con lo que es tita, con lo que es tita. Así que si es que estudian de otro lado, no se confundan, puede que vean como X o como tita también. Cualquiera de esos dos pueden ver en libros. Entonces, como estamos trabajando ahora con un ácido, este X va a ser igual a al número de hidrógenos. Entonces, para la concentración molar va a ser igual a la concentración molar, 0,25. Esto expresado en mol por cada litro. Esto multiplicado por X. Estamos hablando del ácido sulfúrico. Tiene 2 hidrógenos. Pero ¿esto qué unidades va a tener? Esto va a tener unidades de equivalente gramo por cada mol. Entonces, como podemos ver, mol con mol se va a simplificar y al final tenemos que la concentración molar va a ser 0,5 equivalentes gramos por cada litro. De esa manera es que se trabaja con lo que es la concentración normal. Aunque la concentración normal no hace mucho, el ingeniero no pregunta mucho de esto en los exámenes. Pero vamos a ir viendo más ejercicios y comprobando cómo se trabaja. Bien, vamos a un siguiente problema. Este problema es lo siguiente. Halle la masa de soluto de una solución que posee 66% en peso de sustancia y densidad 1,3 gramos por cada mililitro para medio litro de solución de esta solución. Ya. Saquemos datos entonces. Tenemos como primero lo que es una concentración del 66%, y una densidad de solución que es igual a 1,3 gramos por cada mililitro. Aparte tenemos lo que es un volumen de solución que me dice que es de medio litro. Eso sería 500 centímetros cúbicos.
Bien. Entonces, a partir de ahora, lo que tienen que practicar para este parcial más que todo es el uso de estas ecuaciones. ¿Cómo yo puedo usar estas ecuaciones para hallar lo que me está pidiendo? Entonces, vamos a ir viendo para este problema qué es lo que tenemos que hacer. Aquí lo que me pide es hallar mi masa de soluto. Mi masa de soluto. Entonces, ¿de qué maneras yo puedo hallar la masa de soluto? Yo puedo decir entonces que la concentración va a ser igual a la masa de soluto dividido entre lo que es mi masa de solución por 100%. ¿Verdad? Ese es un camino. El otro camino que yo puedo seguir es a partir de esta ecuación. Mi masa de solución va a ser igual a la masa de soluto más la masa del disolvente. Ese también es otro camino, pero es un poquito más complicado. Entonces vamos a hacer por el primer camino, que prácticamente es el más sencillo, ¿no? Prácticamente es el más sencillo. Necesito lo que es mi masa de soluto y mi masa de solución. Pero yo tengo únicamente lo que es mi volumen de solución. Entonces hemos visto que prácticamente el volumen de solución se puede calcular como... no, estamos. De manera general, la densidad de solución se puede calcular como la masa de solución dividido entre este volumen de solución. Entonces, de aquí yo despejo lo que es mi volumen. No necesitamos volumen. Necesitamos dato de masa. Entonces, yo de aquí despejo mi masa de solución, que técnicamente va a ser igual a la densidad de la solución y esto multiplicado por mi volumen de solución. Entonces, mi masa de solución va a ser igual a la densidad, que es 1,3 gramos por cada mililitro. Esto multiplicado por los 500 centímetros cúbicos. ¿Cuánto sale eso, por favor? 650. 650 gramos. Entonces ya puedo hallar lo que es mi masa de soluto. Y en sí, más que todo van a entrar preguntas de este tipo al examen. Más que todo de este tipo van a entrar. O también puede que entre de este tipo. Estamos viendo todas las posibles variantes que pueda haber para el examen. Este examen es un poquito más sencillo, por eso como les decía. Bien, entonces vamos a despejar ahora lo que es la masa de soluto, que técnicamente va a ser igual a la masa de solución multiplicado por la concentración dividida entre 100%. Entonces, la masa de solución que tenemos que es 650 gramos por 66% dividido entre 100%. ¿Cuánto sale este valor, por favor? $429. 429 gramos. Entonces, esta es la solución a este problema. Vamos a un siguiente problema, entonces. Y técnicamente otro término que se puede apreciar para esta parte es lo siguiente. Comúnmente ya les decía que para este tema vamos a ver concentración molar, concentración normal, lo que es la molalidad, lo que es concentración en fracción molar y por último lo que es la concentración en porcentaje de sustancia o concentración en peso de sustancia. Esos tipos de concentración se ven en este tema. Entonces, ahora vamos a hallar la molalidad para tres casos. El inciso A que me dice hallar la molalidad, el inciso A que me pide hallar molalidad para 2 gramos de ácido fosfórico en 200 gramos de agua. Entonces tenemos la masa de soluto, siempre hay que identificar lo que es la masa de soluto, que es la unidad más pequeña dentro del problema. En este caso llegaría a ser 2 gramos.
en 200 gramos de agua. 200 gramos de agua. Entonces hemos dicho que siempre el agua va a ser mi disolvente, que tenemos 200 gramos de ácido fosfórico, H3PO4. Entonces, de manera general, la molaridad se representa de esta manera. M y L mayúscula. Lo que no quiero es que confundan esto con mililitros, ¿ya? Porque puede que en el examen del ingeniero les diga, tiene una concentración 0,2 molar, de este modo. Esto no es 0,2 mililitros. Tienen que saber diferenciar eso en el examen, aunque creo que el ingeniero tampoco diferencia mucho. Si tienen dudas, igual me pueden preguntar, ya saben, no les voy a hacer mella. Pero les quiero aclarar esto. Esto se define como concentración molar. De manera general, el mililitro, si van a escribir de esta manera, se escribe como L y L mayúscula. ¿Por qué? Porque el litro, ¿cómo se describe el litro? Con la L mayúscula. Entonces, esta es la manera correcta de describir al mililitro. Esto con L minúscula es concentración molar. Eso de manera general. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular lo que es esta concentración molar. De manera general, la concentración molar se define como el número de moles de soluto dividido entre la masa del disolvente, esta masa expresada en kilogramos. Podemos desglosar lo que es esta ecuación y decir que esto va a ser igual a mi masa de soluto dividido entre mi masa del disolvente, esto expresado en kilogramos, y esto multiplicado por lo que va a ser mi peso molecular. A su vez, podemos decir que esto va a ser a la masa de soluto por 1000 dividido entre el peso molecular de soluto multiplicado por la masa del disolvente. Bien, ¿qué consideraciones hay que tener aquí? Esta fórmula y esta fórmula me obliga a usar la masa del disolvente en kilogramos. Sí o sí hay que usar la masa del disolvente en kilogramos. Esta otra fórmula me permite utilizar la masa del disolvente expresado en gramos. Mejor escribo, expresado en gramos. ¿Por qué motivo? Este 1000 es un factor de conversión. Me permite convertir de kilogramos a gramos. Entonces tenemos estas dos ecuaciones en donde hay que usar la masa del disolvente en kilogramos y esta tercera podemos usar en gramos. Entonces para el inciso A ya tenemos un poco más sencillo y vamos a usar lo que es la tercera ecuación. Entonces la concentración molar va a ser igual a la masa de soluto, que son 2 gramos, multiplicado por 1000, esto está expresado en gramos por cada kilogramo. Esto dividido entre lo que va a ser peso molecular. Ahora sí, no sé cuánto es el peso. 31. Si no me equivoco, el peso molecular del ácido fosfórico es 98 gramos por cada mol. Ya vamos a asumir que es 98, no me acuerdo cuánto es. 98 gramos por cada mol, y esto por la masa del disolvente, que son 200 gramos. Entonces, técnicamente, gramos con gramos se va, estos gramos con estos gramos también se va, y al final nos va a quedar la concentración molar, que simplemente es moles por cada kilogramo. ¿Cuánto sale eso, por favor? 0,10. Gracias. 0,10 moles por cada kilogramo. Vamos a un inciso B. Me dice 200 mililitros de una solución que tiene una concentración del 25% y densidad del 1,45 gramos por cada mililitro. Bien, entonces para el inciso B, lo que tenemos es un volumen de solución que me dice que es igual a 200 mililitros. También tengo un porcentaje en concentración que me dice que es del 25% y tenemos una densidad que siempre va a ser de solución de 1, no recuerdo cuánto es, de 1,45. De 1,45 gramos por cada mililitro. A ver, y esto es
no me dice nada. No me dice nada. El ingeniero a veces coloca esta trampa de que les da el compuesto para un inciso, pero no les dice qué compuesto es para los demás incisos. Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Tienen que considerar que todos los incisos están hablando del ácido fosfórico. Entonces, todo el problema se resuelve con puro ácido fosfórico. Entonces, para poder hallar concentración molar, necesitamos lo que es masa de soluto y de solvente. Y con estos datos ahora yo tengo que hallar esa masa de soluto y disolvente. Prácticamente ahora, lastimosamente, ahora no existe una ecuación para reemplazar concentración y densidad y poder hallar de manera directa lo que es la concentración molar. No hay una ecuación. Pero si es que ustedes quieren, pueden hallar esa ecuación. Pueden hallar esa ecuación reemplazando valores en la ecuación original. Aunque es un poquito complicado, pero no se los recomiendo. Entonces, necesitamos lo que es masa de soluto y masa del disolvente. Ah, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo decir que mi masa de soluto más la masa del disolvente va a ser igual a mi masa de solución. Ah, entonces, ¿qué necesito? Necesito primeramente lo que es mi masa de solución. Entonces, mi masa de solución, tengo densidad, tengo volumen, puedo hallar yo esta masa de solución. Esta masa de solución entonces va a ser igual a el volumen de solución multiplicado por la densidad de solución. Entonces el volumen son 200 mililitros y esto va a estar multiplicado por la densidad, 1,45 gramos por cada mililitro. ¿Cuánto sale eso, por favor? 290, sí. 290 gramos. Ah, ya tengo mi masa de solución. Pero todavía tengo que conocer o masa de soluto o masa del disolvente. Ah, entonces yo puedo hallar mi masa de soluto a partir de lo que es la concentración, ¿verdad? Hemos dicho que la masa de soluto puede ser igual a la masa de solución multiplicado por el porcentaje o concentración en peso dividido entre 100%. ¿Cuánto sale eso, por favor? 72,5, sí. ¿Cuánto? 72,5. 72,5 gramos. Gracias. Está muy bajito mi micrófono, lo voy a aumentar el volumen. Bien, entonces ya tenemos masa de soluto. Ahora lo que yo puedo hacer entonces es hallar mi masa de disolvente, que despejando va a ser 290 menos 72,5. ¿Cuánto sale eso, por favor? 217,5, sí. 217,5. Gracias. Y mayormente, si pregunta acerca de lo que es molaridad, este tipo de preguntas en ingeniero, no suele dar datos directos, sabe darte otros datos y con eso tienes que hallar lo que es el problema. Entonces, por último, vamos a hallar lo que es la concentración molar, que va a ser a la masa de soluto, 72,5 gramos. Esto multiplicado por 1000 gramos por cada kilogramo, dividido entre lo que va a ser el peso molecular. Creo que es 98 siempre, no recuerdo. 98 gramos por cada mol del ácido fosfórico. Y esto multiplicado por la masa del disolvente expresado en gramos, que va a ser 217,5 gramos. Al final, ¿cuánto sale la concentración molar, por favor? 3,40. 3,40 mol por cada kilogramo. Bien, vamos a un inciso C. Disposición, salto página. El inciso C me dice, para una concentración 2 molar. Entonces, el inciso C me pide ya lo que es concentración molar a partir de una solución 2 molar. A partir de una solución 2 molar. Este problema es un poquito ya más complejo, aunque ha entrado a exámenes. Creo que sí ha entrado, no recuerdo.
Entonces recordemos que esto puede ser expresado como 2 mol por cada litro. Por cada litro. Entonces yo tengo que hacer algunas consideraciones pertinentes. Para poder calcular lo que es la concentración molal, necesito masa de soluto y masa del disolvente. A mí no me sirve lo que es esta parte de litros. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer? Yo puedo asumirme que mi volumen de solución va a ser igual a 2 litros. Ay, perdón, no 2 litros, estoy equivocando. Yo puedo asumirme que mi volumen de solución va a ser de 1 litro. 1 litro. Luego, también puedo hacer la suposición que mi densidad de solución va a ser igual a 1 gramo por cada litro. Yo puedo hacerme estas dos suposiciones, ya que en el problema no me está dando datos. Yo puedo hacerme esas dos suposiciones. Entonces, si yo hago estas dos suposiciones, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener lo que es el número de moles de soluto, ¿verdad? Que va a ser igual a molaridad por volumen de solución. Entonces, va a ser 2 moles por cada litro. Esto multiplicado por 1 litro. Entonces, yo tengo 2 moles de soluto. Pero el problema no acaba ahí. Yo necesito masa de soluto. Podemos usar también estos 2 moles, pero ahorita van a ver por qué motivo necesitamos la masa de soluto primero. Bien, entonces ahora vamos a hallar lo que es mi masa de solución, que prácticamente va a ser igual a el volumen de solución multiplicado por la densidad de la solución. Entonces yo tengo aquí 1 litro, esos son 1000 mililitros. Esto multiplicado por la densidad que va a ser 1 gramo por cada mililitro. Aquí está mal. Ay. Aquí es asumimos que tenemos una densidad de 1 gramo por cada mililitro. Entonces aquí vamos a tener 1000 gramos de lo que va a ser la solución. Entonces ahora yo voy a hallar lo que es la masa de soluto, que prácticamente va a ser el número de moles de soluto multiplicado por el peso molecular de soluto. Entonces tenemos 2 moles multiplicado por el peso molecular, que sería 98 gramos por cada mol. Prácticamente esto va a ser igual a 100. ¿Cuánto es, chicos? 2 por 98. 196. 196 gramos. Gracias. Entonces, ¿con qué fin he calculado lo que es la masa de soluto? Simple. He calculado para hallar la masa del disolvente, que va a ser igual a masa de solución menos mi masa de soluto. Si no se escucha. Chicos, ¿se escucha bien el audio? Sí, sí, normal. Ya. Entonces, alguien dice que no se escucha. Ah, ya. Ha de haber algún problemita entonces. Tal vez la conexión. Bien, sigamos entonces. Entonces va a ser la masa de solución, que van a ser los 1000 gramos, menos la masa de soluto, que son 196 gramos. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 804 gramos, si no me equivoco. Entonces ya tengo todo. Entonces yo ya puedo calcular lo que es mi concentración molar. La concentración molar entonces va a ser igual a el número de moles, que va a ser 2 mol, dividido entre la masa del disolvente expresado en kilogramos. Entonces va a ser 0,804 kilogramos, ¿verdad? Esto entonces, ¿a cuánto va a ser igual? 2,49. 2,49 mol por cada kilogramo. Si es que ustedes en un problema ven que les falta datos y que sí o sí necesitan esos datos, ustedes pueden asumir algunos valores. Lo que comúnmente se asume es esto.
que se tiene una densidad de 1 gramo por cada mililitro, también se asume que se tiene un volumen de solución de 1 litro. La otra situación que se pueden asumir es que tienen una masa de solución igual a 100 gramos. También se pueden asumir esto. Pero son esas consideraciones y tienen que ver siempre si en el problema es necesario asumir valores. Si no me dan y yo necesito de manera urgente, porque la fórmula así me lo pide, entonces pueden asumir eso. Pero primero tienen que evaluar. ¿Puedo utilizar otras fórmulas para hallar mis incógnitas? ¿Puedo utilizar las ecuaciones para hallar los valores que necesito? Ya. Entonces ya han hecho eso y ven que todavía les falta datos. Entonces se pueden asumir esas situaciones. Bien, vamos al siguiente problema. Este problema me dice, halla el peso molecular de un soluto desconocido en una solución si posee una fracción molar de 0.08 y una concentración de 30%. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos primeramente lo que es una fracción molar. Y la fracción molar que nos van a dar en todos los problemas siempre va a ser una fracción molar de soluto. ¿O cómo nos damos cuenta que estamos trabajando con una fracción molar de soluto? Las fracciones molares de soluto suelen ser valores de 20, de 25, no, de 0,20, de 0,25, de 0,8, 10. Son valores pequeños. Como aquí tenemos de 0,08. Y también me da una concentración del 30%. Entonces, tengo una concentración y tengo fracción molar. Entonces, lo que les decía, ¿no? Necesito masa de solución. Entonces, yo voy a asumirme una masa de solución que es igual a 100 gramos. Entonces, si yo asumo 100 gramos, mi masa de soluto va a ser igual a 30 gramos y mi masa del disolvente va a ser igual a 70 gramos. ¿Por qué motivo he hecho esta consideración? La fracción molar de soluto se calcula mediante la siguiente relación. Esta va a ser igual a el número de moles de soluto dividido entre el número de moles de soluto más el número de moles del disolvente. Esto también lo podemos desagregar y podemos decir que esto va a ser igual a la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto. Todo esto muy chueco. Todo esto dividido entre lo que va a ser la masa de soluto dividida entre el peso molecular de soluto más la masa del disolvente dividida entre el peso molecular del disolvente. Entonces, de aquí me pide hallar lo que es el peso molecular del soluto. Ay, Dios. Entonces, vamos a ir despejando eso y vamos a decir que esto va a ser igual a esto multiplicado por lo que es la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto más la fracción molar de soluto multiplicado por la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Esto va a ser igual a la masa de soluto dividida entre el peso molecular de soluto. Entonces, yo aquí, ¿qué voy a tener ahora? Yo voy a tener entonces que 1 sobre el peso molecular de soluto multiplicado sobre fracción molar de soluto por masa de soluto y esto menos lo que va a ser mi masa de soluto. Entonces aquí yo puedo despejar técnicamente, yo ya puedo despejar también lo que es mi masa de soluto. Puedo factorizar eso más. Mi masa de soluto va a ser igual a fracción molar de soluto menos 1. Y esto va a ser igual a menos fracción molar de soluto multiplicado por masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Entonces, por último, tengo que... Entonces, luego tengo que la masa del soluto dividida entre el peso molecular de soluto. Esto, 1 menos la fracción molar de soluto va a ser igual a la fracción molar de soluto por la masa del disolvente dividida entre el peso molecular del disolvente.
Espero que esté haciendo bien. Entonces, el peso molecular de soluto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo que es mi masa de soluto multiplicado por el peso molecular del disolvente multiplicado por 1 menos la fracción molar de soluto, y todo esto dividido entre el peso, todo esto dividido entre la fracción molar de soluto por la masa del disolvente. Espero que esté bien. Entonces, la masa de soluto hemos dicho que iba a ser 30 gramos, multiplicado por el peso molecular del disolvente. El disolvente siempre va a ser agua, que tiene un peso de 18 gramos por cada mol. Y esto multiplicado por 1, agrandaré un poquito, por 1 menos la fracción molar, que es 0,08. Pucha, más grande esto. Ay, más grande tengo que hacerlo. 1,08, todo esto dividido entre lo que es la fracción molar de soluto, 0,08, y esto multiplicado por la masa del disolvente, que era 70 gramos. ¿Cuánto sale eso, por favor? $88,71, sí. Entonces, el peso molecular es de 88. El peso molecular de soluto es igual a 88,71 gramos por cada mol. Esa sería la respuesta. Y técnicamente para esta parte no se aplica mucho para este tema lo que es la fracción molar. Lo que pues si es que entra al examen una pregunta con fracción molar, comúnmente va a ser que calcule la fracción molar, o puede que les pida calcular peso molecular, pero ya con presión de vapor de agua. Eso vamos a ver la siguiente semana. Pero vamos entonces al siguiente problema. Que me dice lo siguiente. Se mezcla 500 gramos de una solución al 80% con 800 gramos de otra solución al 20%. Calcule la concentración resultante. Bien, entonces tenemos que estamos mezclando dos mezclas. Aquí yo tengo un recipiente, por decirlo así, y estoy añadiendo lo que son dos mezclas. La primera mezcla, que son 500 gramos, esto con una concentración del 80%. Aparte estoy mezclando 800 gramos, esto con una concentración del 20%. Y lo que me pide hallar es cuánto va a ser este valor, esta concentración, una vez que haya mezclado estos dos valores. Entonces, de manera general, hay una ecuación que se utiliza. Entonces, tenemos que la concentración 1, la masa de solución por la concentración 1, ambos del primer término, más la masa de solución 2, multiplicado por la concentración 2, va a ser igual a la masa de solución 3 por una concentración 3. Entonces, esta masa de solución 3 y esta concentración 3 son las concentraciones y masas resultantes. De esto viene su ecuación acompañante, que me dice que va a ser la masa de solución 1 más la masa de solución 2. Y esto va a ser igual a la masa de solución 3 o masa de solución resultante. Entonces, técnicamente, ahora tenemos que la masa de solución 3 va a ser igual a 500 gramos más los 800 gramos. Ya que tenemos esos dos valores, ¿verdad? Aquí tenemos para 1 y aquí tenemos los valores para 2. Entonces, esto va a ser igual a 1300 gramos. Entonces, para hallar la concentración 3 o resultante, simplemente tendría que despejar, ¿no? La concentración 3 va a ser igual entonces
a la masa de solución 1 multiplicado por la concentración 1 más la masa de solución 2 por la concentración 2. Esto dividido entre la masa de solución 3. Entonces, técnicamente, ¿esto qué sería? Eso también se puede denominar como una masa de soluto 2. Y todo este término también se puede denominar como una masa de soluto 1. ¿Ya? Entonces, al final nos tiene que la concentración 3 va a ser igual a los 500 gramos multiplicado por su concentración, que es del 80%, más la masa de solución 2, que es 800, por su concentración 2, que es del 20%. Y todo esto dividido entre la masa de solución 3, que es 1300 gramos. Entonces, ¿cuánto sale, por favor, la masa de la concentración 3? 43,08%. 43,08%, correcto. Sale en porcentaje. Y esta pregunta, si no me equivoco, va a entrar a su ¿cómo se llama esto? Una pregunta así está en su, ¿cómo es? En su examen grupal, lo que dan antes del examen. Una pregunta así hay. Ya. Bien. Vamos entonces a algo un poquito más complicado, que es esto, que me dice lo siguiente. Una solución diluida de 1 litro, peso específico 0,98 y concentración del 15%, contiene ácido fosfórico. Se mezcla con 1 litro de otra solución concentrada del mismo ácido de densidad 1,11 y 89% en peso de sustancia. Calcular, inciso A, la concentración resultante, inciso B, el volumen obtenido de la mezcla e inciso C, la densidad de la mezcla final. Nuevamente yo aquí tengo lo que son dos mezclas, una mezcla 1 y una mezcla 2. Entonces, esta primera mezcla me dice que tengo 1 litro, tengo un peso específico de 0,98 y tengo una concentración que es del 15%. Me dice que se mezcla con otro litro de otra solución, pero esa tiene una densidad de 1,11 gramos por cada mililitro y tiene una concentración del 89%. Y me pide hallar la concentración resultante, inciso B, el volumen obtenido de la mezcla, e inciso C, la densidad en la mezcla final. Técnicamente, este problema se resuelve de este mismo modo. De este mismo modo se resuelve. Solo que hay que hacer algunos pasos extra. Entonces, vamos a ir por el inciso A, que me pide ya la concentración resultante. Entonces, yo tengo que hallar primeramente lo que es mi masa de solución 1 y lo que es mi masa de solución 2. Pero ¿cómo hemos calculado nosotros lo que es la masa de solución en manera general? Hemos dicho que iba a ser igual a el volumen de solución multiplicado por lo que es la densidad de solución. Entonces, prácticamente para el primer caso va a ser al volumen de solución 1, que es 1 litro, yo lo voy a convertir a 1000 mililitros, y esto multiplicado por la densidad, pero no me está dando densidad, me está dando peso específico. Y nosotros hemos visto que el peso específico es simplemente la densidad de la mezcla, solución o metal entre la densidad del agua a 4 grados centígrados, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces va a ser 0,98 gramos por cada mililitro. Entonces tenemos aquí que la masa de solución 1 va a ser 980 gramos. Para el 2 hacemos lo mismo. Esto va a ser 1000 mililitros porque estamos trabajando igual con 1 litro. Multiplicado por la densidad que va a ser 1,11
gramos por cada mililitro. Y aquí vamos a tener que va a ser 1110 gramos. Entonces ya tenemos esos dos datos. Entonces ya puedo calcular lo que es mi concentración final. Entonces directamente le voy a colocar la fórmula ya. La concentración 3 o final va a ser igual a la masa de solución 1 multiplicado por la concentración 1 más lo que es la masa de solución 2 multiplicado por la concentración 2 y todo esto dividido entre mi masa de solución 3. Pero esta masa de solución 3, ¿a qué era igual? Era igual a la suma de 1 más 2. Entonces, la concentración 3 o resultante va a ser igual a... Primero calcularemos esta masa de solución, ¿cuánto es? Entonces, mi masa de solución 3 es igual a 1 más 2, nos va a ser 980 más 1110. Eso va a ser igual a... ¿Cuánto sale eso, chicos? 980 más 1110. 2090. Me iba a equivocar si lo hacía yo. Entonces, finalmente, la concentración 3 para este inciso es la masa de solución 1, que es 980, multiplicado por su porcentaje, que es del 15%. Del 15%. Más la segunda masa de solución, que sería 1110, multiplicado por su porcentaje, que es 89%. Y todo esto dividido entre lo que es la masa de solución total, que sería 2090. Entonces, ¿cuánto sale la concentración 3, por favor? 11,72. 11,72%. Ok, entonces prácticamente se ha cambiado lo que son densidades y etcétera. Ya, está bien. Entonces ahora vamos al inciso B. El inciso B que me pide hallar el volumen obtenido de la mezcla. Para el inciso B, entonces, el volumen obtenido de la mezcla. Prácticamente como aquí no me está dando dato de densidad, entonces el volumen 3 o resultante, que llegaría a ser mi volumen de solución 3, simplemente va a ser igual a el volumen de solución 1 más el volumen de solución 2, que llegaría a ser 1 litro más 1 litro, eso da 2 litros. Esto se da en caso de que no me den el dato de densidad. En caso de que me den densidad, entonces yo tengo que usar la relación de masa sobre densidad y despejar lo que es el volumen. Pero como solo me pide hallar eso, yo puedo asumir que estos volúmenes son aditivos y hacer ese cálculo. El inciso se me pide hallar la densidad de la mezcla final. Como les decía, si aquí me hubieran dado densidad, entonces de la fórmula de densidad yo despejo lo que es el volumen. Entonces, el inciso C me pide hallar lo que es la densidad de solución. Esto va a ser la densidad de solución 3, que va a ser la masa de solución 3, y esto dividido entre el volumen de solución 3. Entonces, prácticamente va a ser igual a 2090 gramos dividido entre 2000 mililitros, ¿verdad? ¿Cuánto sale entonces la densidad, por favor? 1,045 gramos. Correcto. 1,045 gramos por cada mililitro. Este problema es un poquito más complicado y ha entrado en el examen de 1-2019, creo que era. 1-2019. Sí. Vamos a resolver igual en el examen cuando lo hagamos. No se preocupe. ¿Cuántas preguntas he hecho? Sí. También. Allá. Bien, entonces vamos a la pregunta 7. La pregunta 7 me dice lo siguiente.
Calcular la cantidad de agua que se debe añadir a 200 mililitros de ácido concentrado 6 molar para reducir su concentración a 2 normal. Considere que el soluto es ácido clorhídrico. Bien. Cuando me pide allá este tipo de problemas, cuánta cantidad de agua hay que añadir o cuánto hay que mezclar, estos son casos de dilución. Son casos de dilución. Como aquí me pide ya simplemente qué cantidad de agua se debe añadir, la ecuación de dilución general es concentración 1 por volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2. Siendo concentración 2 y volumen 2 el resultado o lo que se llega a obtener. Entonces, lo primero que hay que hacer para hallar la cantidad de agua que se debe añadir es lo siguiente. Tenemos que primero hallar el volumen resultante. El volumen resultante que llegaría a ser B2. Entonces, eso va a ser igual a C1 por B1 dividido entre C2. Entonces, C1 y volumen 1 son las condiciones iniciales antes de que yo añada el agua a la solución. Y la concentración y volumen 2 es lo que yo voy a obtener luego de haber añadido el agua. Entonces, vamos a reconociendo datos y tenemos que calcular el agua que se debe añadir a 200 mililitros de ácido concentrado 6 molar. Entonces tengo mi concentración 1 que es 6 molar y tengo mi volumen 1 que son 200 mililitros. A estos 200 mililitros yo le voy a añadir el agua. Entonces, por lógica, y me dice, para reducir su concentración a 2 normal. Entonces, esto es lo que quiero alcanzar, esto es lo que quiero lograr. Entonces, esto llega a ser mi concentración 2. Entonces, vamos a reemplazar valores. El volumen 2 va a ser a concentración 1, 6 molar, por volumen 1, que llegarían a ser 200 mililitros, y dividido entre la concentración 2. La concentración 2, perdón. La concentración 2 era 2 molar. No, 2 normal. 2 normal. Ya. Tengo que transformar entonces a concentración normal o a concentración molar. Pero nosotros hemos visto que la concentración 2 puede ser igual a va a ser igual a la normalidad en el punto 2 y esto va a ser igual a X veces la molaridad. Estamos hablando del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un solo hidrógeno. Entonces, directamente esto puede ser igual a 2 molar. Entonces, aquí tengo 2 molar. Entonces, mi volumen 2 va a ser igual a 600 mililitros. Esto más el agua. Ahora, recién vamos a poder hallar lo que es mi volumen de agua. Este volumen de agua va a ser igual a el volumen 2 menos el volumen 1 o inicial. Entonces, va a ser a los 600 mililitros menos los 200 mililitros iniciales. Entonces, el volumen de agua que se ha añadido es de 400 mililitros. Está bloqueando, che. Es que es por eso que está fallando otra vez. Entonces, el volumen de agua que se ha añadido es de 400 mililitros. Espero que se haya entendido esta parte. Pero vamos a hacer un ejercicio más. Y me dice lo siguiente. Determine el volumen de ácido empleado que se utilizó si a una solución 5 normal se le agregó 300 gramos de agua pura y su concentración disminuyó a la quinta parte de la inicial. Entonces, aquí lo que me está pidiendo es hallar el volumen de agua, que no sabemos cuánto es. No, creo que sí sabemos. El volumen de agua es de 300 gramos. Y recordemos que para el agua, la masa vamos a manejar igual a la densidad. Entonces, tenemos 300 mililitros. A ver, determine el volumen de ácido empleado. Determine el volumen de ácido empleado. Entonces, quiere decir que me está pidiendo allá cuánto volumen yo he utilizado o de cuánto volumen yo he partido para disminuir su concentración. Si a una solución 5 molar,
me está dando también lo que es mi concentración inicial, que es 5 molar. Se le agregó 300 gramos de agua pura y su concentración disminuyó a la quinta parte de la inicial. Entonces, mi concentración 2 va a ser 1/5 de la concentración inicial, que eso va a ser 1/5 de 5 molar, y eso va a ser 1 molar. Entonces, yo tengo que hallar lo que es mi volumen 2, que técnicamente va a ser igual a mi volumen, el volumen de agua más mi volumen 1, ¿verdad? Si yo despejo de la fórmula que tengo aquí arriba, yo voy a tener que el volumen 2 va a ser igual al volumen de agua más el volumen 1. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente, Tenemos luego que la única fórmula que podemos usar es concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita es volumen 1. Entonces, tengo que despejar lo que es de aquí, volumen 1. Aunque vamos a hacer por pasitos, ¿ya? Vamos a hacer por pasitos. Tenemos la concentración 1 que me dice que es 5 molar. Esto por volumen 1 que no sabemos cuánto es. Esto es igual. Ay, no. No puede seleccionar. Aquí es igual. Entonces, esto va a ser igual a concentración 2, que es 1, multiplicado por volumen 2, pero volumen 2 es igual al volumen de agua, que son 300 mililitros, más el volumen 1, que no sabemos cuánto es. Entonces, de aquí hay que despejar esto, y vamos a tener que 5 veces el volumen 1 va a ser igual a 300 más el volumen 1. Entonces, yo tengo aquí que 5 veces el volumen 1 menos B1 va a ser igual a 300. Entonces, el volumen 1 va a ser igual a 300 dividido entre 4. ¿Cuánto sale, por favor, el volumen 1 entonces? El 75. sí. Gracias. 75. Pucha. El ratón ya me está cansando y cada vez vuelve loco. 75 mililitros. Entonces, esta sería la respuesta a esta pregunta. Por último, hay una tercera variante más para lo que es este tipo de preguntas. La tercera variante dice lo siguiente. Determine los volúmenes de ácido a mezclar si se quiere obtener 500 mililitros de una solución 4 molar de ácido sulfúrico a partir de dos soluciones 2 y 8 molar. Entonces vamos a ir sacando datos. Entonces aquí me dice que yo voy a mezclar 500 mil, que yo quiero mezclar un volumen 1 de un ácido 2 molar. Lo voy a sumar un volumen 2 de una segunda solución que tiene una concentración 8 molar. 8 molar. Y esto me va a dar como resultado, me dice, un volumen 3, que es igual a 500 mililitros, con una concentración 3, que es igual a 4 molar. Es lo que yo quiero obtener. Y me pide hallar cuánto tengo que mezclar de cada uno de estos dos ácidos para obtener 500 mililitros de solución 4 normal. Bien, entonces aquí se considera de manera general una nueva ecuación que me dice que la concentración 1, que me dice que la concentración 1 por el volumen 1 más la concentración 2 por el volumen 2 más y así sucesivamente hasta una concentración n por un volumen n va a ser igual a una concentración final
multiplicado por un volumen final o resultante. De esto tiene su complemento que es volumen 1 más volumen 2 más volumen n. Y esto va a dar a un volumen final o resultante. Bien. Entonces ahora, a partir de estas dos ecuaciones, lo que comúnmente se forma de esos problemas es un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. ¿Cuál va a ser el primer sistema? Va a ser concentración 1 por volumen 1. Entonces va a ser 2 por el volumen 1. Más la concentración 2, que es 8, por su respectivo volumen. Entonces va a ser 8 por volumen 2. Y esto va a ser igual a el volumen 3 o resultante, 500 por 4. Entonces vamos a obtener que esto va a ser igual a 2B1 más 8 veces el volumen 2. Y esto va a ser igual a 2000. Ya tengo mi ecuación 1. La ecuación 2 parte de los volúmenes, que va a ser volumen 1 más volumen 2, y esto va a ser igual a los 500 mililitros. Y esto va a ser mi ecuación 2. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y tendríamos que resolver este sistema. Chicos, ¿cuánto salen las soluciones de este sistema? Sí, a mí ambos me salen 250. Ambos 250. Wow. Excelente. Entonces, esta es la solución al sistema. Ahorita, la única variante que puede haber de esto es que en lugar de hallar volumen 1 y volumen 2, les puede decir hallen volumen 2 y concentración 2. O puede que les pida halle volumen 1 y concentración 3. Pero esta es la única ecuación o esta es la única forma de formular las ecuaciones y resolver este sistema. Bien, hasta aquí hay alguna consulta, alguna pregunta, algo que tal vez no esté claro. Bueno, entonces chicos, eso sería todo por la clase del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana ya con el octavo tema del avance, que sería propiedades de soluciones. Hasta luego chicos, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, Hasta Auxi. luego, sí. Luego, sí. Hasta luego chicos.